En el vasto tapiz de la mitología griega, pocos monstruos son tan temidos y trágicos como Escila. La transformación de Escila, antaño una bella ninfa, en un terrorífico monstruo marino es una historia de celos, maldiciones y el inevitable choque de dioses. Situada entre los infames estrechos, junto al remolino Caribdis, la historia de Escila entrelaza los temas de la belleza, la traición y el poder implacable. En este vídeo nos adentraremos en los orígenes de Escila, su monstruosa transformación y el legado que dejó en la leyenda griega. Escila no siempre fue el temido monstruo marino que aterrorizaba a los marineros. De hecho, sus orígenes fueron mucho más serenos y hermosos. Nacida como ninfa del mar, Escila era hija de Forcis, un dios marino primordial, y de Ceto, la diosa de los peligros del océano. Sus padres, deidades ancestrales, gobernaban los aspectos ocultos y misteriosos del mar, pero Escila no heredó su temible naturaleza. En cambio, era famosa por su belleza y gracia, una ninfa que pasaba sus días tomando el sol a orillas del mar. Como ninfa, Escila vivía una existencia despreocupada, jugando con otras ninfas marinas y retozando cerca de la costa. Sus congéneres la adoraban por su encanto, inocencia y aspecto radiante. Su belleza era tan cautivadora que atraía la atención de mortales e inmortales por igual. Muchos la admiraban desde lejos, y algunos incluso intentaron cortejarla. Pero Escila, centrada en su libertad y en disfrutar del abrazo del océano, mostraba poco interés por el romance. La vida de Escila era tranquila, y sus días estaban llenos del sonido de las olas y la suave caricia de la brisa marina. A menudo se sentaba en los acantilados rocosos, mirando al horizonte, contenta con las simples alegrías de la naturaleza. Los dioses y las diosas, que la observaban desde lo alto, se fijaban en su belleza y su gracia, pero ninguno la perseguía con demasiada agresividad, pues la ninfa tenía una pureza que la hacía parecer casi intocable. Sin embargo, esta paz y libertad no estaban destinadas a durar. Como suele ocurrir en la mitología griega, la vida de Escila pronto se vería alterada por los deseos y caprichos de los dioses, llevándola por un camino trágico que la cambiaría para siempre. Fue el dios del mar, Glauco, quien alteró por primera vez el curso del destino de Escila. Glauco no siempre había sido un dios, sino un pescador mortal. Tras descubrir una hierba mágica que le daba el poder de respirar bajo el agua y vivir entre las criaturas marinas, se transformó en un dios. Sin embargo, su nueva forma no era de una belleza majestuosa, sino más bien un reflejo de las criaturas de las profundidades. Su cuerpo estaba cubierto de escamas. Su pelo era una masa de algas y sus piernas se habían fusionado en una cola de pez. A pesar de su aspecto grotesco, Glauco conservaba un sentimiento de amor y añoranza que una vez había sido humano. Y cuando vio a Escila, quedó inmediatamente cautivado por su belleza. Glauco quedó prendado. Seguía a Escila desde la distancia, observándola mientras bailaba en la orilla y nadaba en las olas del océano. Se maravillaba de su gracia y soñaba con ganarse su afecto. Sin embargo, cuando por fin reunió el valor para acercarse a ella, Escila se horrorizó de su aspecto. La bella ninfa retrocedió ante la visión del dios del mar, viendo solo su monstruoso exterior y no el corazón que latía en su interior. Huyó de él, negándose a escuchar sus declaraciones de amor, pues el miedo
y la repulsión la alejaban de él. Glauco, desconsolado por su rechazo, estaba decidido a encontrar la forma de ganarse el corazón de Escila. Creía que si no podía cambiarse a sí mismo, al menos podría cambiar lo que ella sentía por él. Desesperado, buscó a la poderosa hechicera Circe, conocida por sus conocimientos sobre pociones y hechizos. Circe vivía en una isla lejana y era a la vez temida y venerada por su capacidad para doblegar la voluntad de los demás a sus deseos. Glauco se acercó a ella, le explicó su difícil situación y le pidió que preparara una poción o lanzara un hechizo que hiciera que Escila se enamorara de él. Circe escuchó la súplica de Glauco, pero mientras hablaba de la belleza y la gracia de Escila, algo se agitó en su propio corazón. Ella también era una figura poderosa, pero a menudo estaba sola en su isla, rodeada de las bestias salvajes a las que había encantado. Mientras Glauco describía a la ninfa, Circe empezó a sentir un profundo y ardiente deseo por él. Anhelaba su afecto y creía que, si pudiera tenerlo, dejaría de sentir la soledad que carcomía su alma. En lugar de ayudar a Glauco a conquistar el amor de Escila, Circe se ofreció a él. Le sugirió que abandonara su persecución de la ninfa y se quedara con ella, prometiéndole compañía, magia y un poder inimaginable. Pero Glauco, aún consumido por su amor a Escila, rechazó la oferta de Circe. Su corazón pertenecía a la ninfa, y por mucho que Circe lo tentara, no podía dejarse convencer. El rechazo de Circe desató una tormenta de celos y furia en su interior. Era una poderosa hechicera, acostumbrada a conseguir lo que quería, y el desprecio de Glauco la llenó de rabia. En sus celos decidió castigar a Escila, a quien consideraba la causa de su sufrimiento. Si no podía tener a Glauco, Escila pagaría el precio, llena de amargura. Circe preparó una poción mortal que cambiaría para siempre el destino de la bella ninfa. El plan de Circe era cruel y calculado. Sabía que Escila solía bañarse en una cala apartada, un lugar pacífico donde la ninfa podía disfrutar de la tranquilidad del océano sin interrupciones. Circe viajó a esta cala en secreto, llevando consigo la poción que sellaría el destino de Escila. Vertió la mezcla en el agua y su magia oscura se arremolinó invisiblemente en el mar. Luego se marchó, sabiendo que su hechizo surtiría efecto en cuanto Escila entrara en las aguas. Cuando Sila llegó a la cala, inconsciente del peligro que la aguardaba, hizo lo que siempre hacía. Se metió en las aguas tranquilas y cristalinas. Pero en cuanto el agua tocó su piel, algo terrible empezó a suceder. Sila sintió una extraña sensación, una torsión y un tirón en lo más profundo de su cuerpo. Miró horrorizada hacia abajo y vio cómo sus piernas empezaban a transformarse en horribles criaturas que se retorcían. Su cuerpo se contorsionó dolorosamente mientras de su torso brotaban múltiples cabezas, cada una de ellas con dientes que gruñían y rechinaban. Su forma, antaño hermosa, se transformó en una monstruosa abominación, con 6 cabezas de perro y un cuerpo serpentino. Escila gritó de terror y agonía, pero no había nadie para oír sus gritos. Huyó de la orilla, sumergiéndose en las profundidades del mar, con la esperanza de ocultar su monstruosa forma al mundo. Pero por mucho que nadara, la maldición permanecía. Escila ya no era la hermosa ninfa que una vez había adornado las orillas del océano. Se había convertido en una criatura de horror, destinada a vivir sus días como un monstruo, temida y odiada por todos los que se cruzaban en su camino. Su transformación se había completado y Escila
antaño símbolo de belleza y gracia, era ahora una presencia aterradora que acechaba en las sombras del mar. Le habían robado la inocencia y en su lugar se había convertido en una criatura de pesadilla, víctima de los celos y la crueldad de los dioses. Tras su monstruosa transformación, Scylla huyó a las profundidades más oscuras del océano, intentando aceptar en qué se había convertido. Pero la maldición era irreversible, y la ninfa, antaño hermosa, no tenía más remedio que vivir como una criatura temible. Con el paso del tiempo, la rabia y la amargura de Scylla fueron en aumento. Su humanidad, antaño ligada a su belleza y gracia, se erosionó, dejando atrás solo los instintos primarios de supervivencia y venganza. Finalmente encontró un lugar donde vivir, una cueva excavada en un acantilado que se alzaba sobre el estrecho de Messina. Frente a ella se encontraba Caribdis, un monstruoso remolino que se tragaba barcos enteros y los arrastraba hacia el oscuro abismo del océano. Juntas, Scylla y Caribdis se convertirían en la prueba definitiva para los marineros, planteándoles un dilema mortal. Acercarse a una de ellas era buscar una muerte segura. Desde su nuevo hogar, en el acantilado, Scylla comenzó su reinado de terror. Los barcos que navegaban demasiado cerca de su guarida estaban condenados, ya que sus 6 voraces cabezas salían de la cueva y arrancaban a los marineros de las cubiertas a una velocidad brutal. Su cuerpo serpenteante arremetía, arrastrando al mar a cualquiera que se aventurara a acercarse. El estrecho paso entre ella y Caribdis se convirtió en una de las vías fluviales más peligrosas del mundo, obligando a los marineros a elegir entre 2 opciones imposibles: ser absorbidos por el remolino y destruidos por Caribdis, o pasar cerca de Scylla y perder tripulantes a manos de su insaciable hambre. La ferocidad de Scylla se convirtió en leyenda. Los marineros contaban historias espeluznantes del monstruo marino que acechaba en los acantilados a la espera de su próxima presa. El sonido de sus numerosas cabezas, gruñendo y gruñendo, resonaba por todo el estrecho, infundiendo miedo en los corazones de todos los que navegaban por él. Las corrientes del estrecho ya eran difíciles de navegar, y la presencia de Scylla hacía el viaje casi imposible. Muchos barcos perdieron la vida a causa de ella, y las historias de sus ataques se convirtieron en parte del folclore de los mares. Ni siquiera los héroes más poderosos de la mitología griega eran inmunes al terror de Scylla. Odiseo, el astuto héroe de la Odisea de Homero, se enfrentó a Scylla en su largo viaje de vuelta a casa tras la guerra de Troya. Cuando él y su tripulación se acercaban al estrecho de Messina, se vieron obligados a tomar una terrible decisión, sabiendo que acercarse demasiado a Caribdis significaría la destrucción de toda su nave. Odiseo optó a regañadientes por pasar cerca de Scylla. La hechicera Circe le había advertido de que era mejor perder a unos pocos hombres en Scylla que arriesgarse a la aniquilación total de su tripulación en el remolino. Al pasar junto a los acantilados donde habitaba Scylla, el monstruo atacó sin previo aviso. Con una velocidad aterradora, sus 6 cabezas salieron de su cueva, atrapando a 6 de los mejores hombres de Odiseo y devorándolos antes de que el resto de la tripulación pudiera siquiera reaccionar. Sus gritos resonaron sobre las olas, y aunque Odiseo se había preparado para la pérdida, la visión de sus hombres despedazados por la monstruosa criatura le persiguió durante el resto de su viaje. El papel de Scylla como obstáculo
casi inevitable. La convirtió no solo en una figura temible, sino también en un símbolo de la naturaleza dura y a menudo arbitraria del destino en la mitología griega. Por muy hábil o heroico que fuera un marinero, no podía escapar al peligro que representaba. Atravesar su estrecho era enfrentarse a la ineludible realidad del sufrimiento y la pérdida. Una experiencia que todo héroe, por grande que fuera, tenía que soportar. Sin embargo, a pesar de su aterradora reputación, la historia de Escila es, en última instancia, una historia trágica. No había nacido monstruo, ni había elegido el camino de la destrucción. La transformación que le impusieron los celos de Circe la despojó de su identidad, convirtiéndola en un ser movido por los instintos y la rabia más que por una malicia consciente. Sus acciones como monstruo nacieron de sus circunstancias y, en muchos sentidos, fue tan víctima como los marineros que perecieron por sus numerosas fauces. En algunas versiones de su mito, se sugiere que la monstruosa existencia de Escila se prolongó durante muchos años, tal vez incluso siglos. Su presencia se convirtió en un elemento permanente del mar, una parte ineludible del peligroso viaje a través del Mediterráneo. Sin embargo, otras versiones del mito ofrecen un final más definitivo a su historia. Según algunas leyendas, Escila murió a manos del héroe Heracles, que la encontró en una de sus muchas aventuras. Según esta versión, Heracles, conocido por su fuerza y valentía, luchó contra Escila y la abatió, liberando a las aguas de su terror. A pesar de su muerte, la leyenda de Escila perduró y su historia siguió contándose durante generaciones. Según algunas interpretaciones, su muerte no ofreció paz ni redención. En su lugar, su monstruosa forma fue resucitada por su padre, Forcis, el antiguo dios del mar. Incapaz de soportar la idea de la muerte de su hija, Forcis devolvió la vida a Escila, devolviéndola a su estado monstruoso. Así, incluso muerta, siguió siendo una figura de terror, eternamente al acecho en las sombras, un recordatorio de los peligros que acechan bajo la superficie del mar. Aunque la forma física de Escila era monstruosa, su historia suele considerarse un cuento con moraleja sobre el poder destructivo de los celos y las consecuencias irreversibles de la intervención divina. Si Circe no hubiera interferido, Escila podría haber vivido su vida en paz, como una ninfa bella y despreocupada. Pero los caprichos de los dioses y los celos de la hechicera la condenaron a una vida de sufrimiento y aislamiento. En muchos sentidos, la tragedia de Escila refleja un tema más amplio de la mitología griega. La idea de que incluso los seres más inocentes y hermosos pueden verse atrapados en las crueles maquinaciones de los dioses y ver su destino torcido hasta hacerse irreconocibles. El legado de Escila en la mitología griega es, por tanto, de horror y simpatía. Se convirtió en un símbolo de los peligros desconocidos del mar, una criatura cuya mera existencia infundía miedo en los corazones de los marineros. Pero también fue un recordatorio de la fragilidad de la belleza y la inocencia, y de lo rápido que pueden ser arrebatadas por las fuerzas de la envidia y la venganza. Su transformación de ninfa en monstruo resume la naturaleza impredecible de los dioses y el trágico destino que puede acaecer incluso a los seres más intachables. Al final, la historia de Escila no es solo la de un temible monstruo marino,
sino también la de una vida trágicamente alterada por fuerzas que escapan a su control. Su historia nos recuerda que, en el mundo de la mitología griega, nadie, sea mortal o divino, está realmente a salvo de las consecuencias de la envidia, la ira y los caprichos, a menudo crueles, del destino.